En la sesión de hoy, de forma específica, vamos a hablar de unas herramientas que existen para poder identificar y recopilar información sobre el impacto de la cultura en la Agenda Canaria 2030 y además cómo poder integrarla en los informes de progreso que se presentan en los diferentes foros regionales, nacionales e internacionales. Esta formación es continuación de las anteriores y además les anunciamos que haremos algunas formaciones más a lo largo de este año que se irán anunciando. Les informamos también que la formación esta se va a grabar y estará disponible en la plataforma multiactor de la Agenda Canaria 2030 junto a las 3 presentaciones de los 3 ponentes que van a hablar hoy. La estructura de la sesión, le adelanto que va a hablar en primer lugar Lucía Vázquez de REX y va a hablar sobre el impacto del sector cultural en la implementación del desarrollo sostenible. Por otro lado, la segunda intervención estará a cargo de Rafael Betancor del Instituto Canario de Estadística y va a hablar de las metas e indicadores culturales en la Agenda Canaria 2030. Por último, el profesor Alfons Martinel hablará sobre la presencia de la cultura en los informes del progreso sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, enmarcado en una guía metodológica. Pues nada, que disfruten y nada, doy paso a Lucía. Pues muchas gracias, Marta, por la presentación y muy agradecidos de estar otra vez aquí. La Red Española de Desarrollo Sostenible sigue colaborando con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural para continuar afianzando esa relación entre el sector cultural y la Agenda 2030, que además bueno, pues tenéis la suerte, ¿no?, de que en vuestra comunidad autónoma sois pioneros, ¿no?, en ese binomio, como luego también nos contará Rafa del ISTAC. Yo antes de empezar con la presentación me gustaría hacer un pequeño cuestionario en vivo con un Menti, si os parece bien. No sé si conocéis la herramienta de estas que se vota en línea, ¿no? Entonces os vamos a poner aquí el enlace a las preguntas y yo las voy a compartir y vamos a ir viendo en directo la respuesta a esas preguntas. Es simplemente para que sepamos un poco de dónde partimos, ¿no?, en esa relación entre vuestra práctica profesional y la Agenda 2030. Vale, pues un segundito, ahí tenéis el enlace, os hemos puesto en el chat, os hemos puesto el enlace y ahora si queréis os comparto y vamos yendo pregunta por pregunta. Vamos yendo primero a la primera. A ver, un segundo. Lo voy a compartir aquí. Bueno, supongo que ya lo estáis viendo en la pantalla las preguntas. Las voy a poner así y vamos a empezar. A ver, un segundo, por la primera, que esta no es la primera. Aquí. Vale, cuando estéis, os doy unos segundos para poder entrar en el enlace y veréis que una vez que entráis en el enlace os deja votar. Entonces la primera pregunta, que ya veo que ya estáis votando, sería precisamente esa, ¿no? ¿Con cuáles de los ODS se alinea mejor tu práctica profesional? Por lo que estoy viendo, varias personas habéis hecho ya este ejercicio. No sé si habéis estado en formaciones previas, conocéis la Agenda 2030, porque enseguida os habéis posicionado, ¿no?, en algunos de los objetivos. Y hay algo curioso, si veis en los resultados, que suele repetirse dentro de nuestro sector. Y esto es que el sector de la cultura trabaja de manera muy natural la relación en determinados ODS, como puede ser, como veis aquí, pues el ODS 4, el ODS 5 de igualdad de género, de educación de calidad, incluso salud y cultura. Ahora es una relación que se está estableciendo mucho.
Me alegra mucho ver que se trabaja el ODS 17, que es el de alianza fundamental para alianzas entre actores públicos, privados, para poder llevar a cabo toda esta transformación que nos pide el desarrollo sostenible. Pero luego hay algunos ODS, los que están en 0, que curiosamente, como digo, siempre se repiten. Es decir, hay algunos objetivos con los que la cultura no se siente interpelada, piensa que o no entiende bien cuál puede ser su papel, por ejemplo, en el ODS 6 de agua limpia y saneamiento, en el ODS 7 de energías renovables, en el ODS 9 o en el ODS 14 de vida submarina. Y además siempre se suelen repetir, o incluso hay uno solo en acción por el clima, fijaros, en el ODS 13. Entonces, esta reflexión que hicimos, y os invito a ver, los que no hayáis estado en las formaciones previas, las podéis consultar todas en la plataforma multiactor porque salió este tema. Hay una publicación que mencionaré ahora, pero que podéis consultar y que, como digo, se explicó en las formaciones anteriores que tenéis en la plataforma multiactor. Una publicación que nosotros hicimos cuando vimos precisamente esto, que había ODS que no interpelaban a la cultura. Y entonces hicimos un ejercicio de alinear las metas de los ODS, seleccionamos de las 169 unas 90 y posibles acciones que se podían hacer desde la cultura. Os invito a consultarla, luego pondremos el enlace y os invito también a mirar en esos objetivos en los que pensamos que la cultura no puede incidir o no puede trabajar, para que veáis, una vez que consultéis esas acciones, si os sentís interpelados a trabajar en esos objetivos. Pero bueno, la mayoría de vosotros ha contestado que sí que se alinea ya y se posiciona con objetivos muy concretos, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, en tu actividad profesional, ¿cómo de presente dirías que está la Agenda 2030? Pues fijaros, vosotros pensáis que en un 6, o sea, el máximo serían 10, pues está muy bien, ¿no? O sea, está más allá de la mitad normalmente y subiendo, ¿no? Por lo que estamos viendo. Entonces, bueno, esto es una gran noticia, ¿no? Esto no ocurría hace 3 o 4 años y por supuesto no ocurría en 2015. Precisamente como no hay un objetivo de desarrollo sostenible específico para la cultura, este nivel de presencia estaba muy difuso, pero ahora cada vez más se están tendiendo esos puentes entre cultura y Agenda 2030 y cada vez más vemos que el nivel de presencia comienza a ser más fuerte, ¿no? Hay 2 preguntas más en base a lo que hemos visto antes, que tienen que ver con la primera: ¿cuáles crees que son los principales desafíos de la cultura con respecto al desarrollo sostenible? Y aquí os dejo unos segundos para que la podáis contestar. Empezarán a aparecer. Intervención, auditorías, o sea, entiendo que tienen que ver con, fijaros qué interesante, porque esto es lo que vamos a trabajar también. Intervención y auditorías entiendo que tiene que ver con cómo introducir todo esto en procesos de licitación, en procesos, ¿no?, de concursos de administraciones públicas, etcétera. Concienciación, y la concienciación tiene que ver con la capacitación y con la apropiación, ¿no?, también. Aquí hay una respuesta. No he podido contestar la pregunta anterior. José, no te preocupes, puedes pasar a la anterior con el enlace y la puedes ir contestando, no hay problema. Fijaros, servir de altavoz, proyección, conciencia y concienciación ha salido 2 veces, auditoría vuelve a salir, práctica cultural y ODS, es decir, entiendo que como desafío cómo se articula, ¿no?, ese binomio, esa unión, depender de las políticas, que es un factor importante, por supuesto, apropiación, que es lo que hablábamos antes, resiliencia, o sea que sociedad y cultura, también entiendo que dónde está ese encaje, ¿no?, entre la dimensión social, la cultural, el desarrollo sostenible. Identificamos bastantes desafíos
hemos visto esta representación, pero seguramente si nos parásemos a pensar habría muchos más y uno de ellos tiene que ver con que no existe un ODS específico de cultura, y al no existir un ODS específico de cultura, el impacto y la visibilización se diluyen en cierta manera, ¿no? en cada uno de los ODS. La vida en el centro, innovación cultural, de la que adolece muchas veces el sector cultural, ¿no? Nos falta innovación y los ODS piden esa innovación, sin duda alguna. Participación ciudadana. Un desafío importante es el compromiso social y ético, efectivamente. Sin compromiso y sin voluntad de cambio es imposible comenzar a integrar los ODS. Muy bien. Bueno, podéis continuar completando esta nube de palabras, pero voy a pasar a la última, porque yo creo que ya nos hemos hecho un panorama, una foto de lo que pensáis que pueden ser los principales retos, pero la última pregunta tiene que ver con cómo consideras que tú o tu entidad podría involucrarse en la consecución de algunos o de todos los ODS. ¿Qué acciones habría que hacer? ¿Qué reflexiones, qué medidas habría que tomar para integrarlo de una manera orgánica en vuestra práctica profesional? Asociando todas y cada una de las actuaciones a los ODS y visibilizarlo, y de eso es lo que vamos a hablar precisamente hoy, de cómo visibilizarlo. Y esa alineación también en las formaciones anteriores hablábamos de ellas y podéis consultarlas en la plataforma multiactor, donde también hablábamos de esa guía que nosotros hicimos para integrar los ODS en la cultura. ¿Qué más? Perseverancia y constancia con los proyectos que ya están en marcha, efectivamente. Perseverancia y constancia porque la consecución de los ODS tiene que ver con una visión a medio y largo plazo, lo cual todavía en la situación en la que nos encontramos es más complicado, ¿no? O sea, esa visión cortoplacista no sirve porque los cambios no suceden rápido, los cambios suceden de manera lenta, ¿no? Hace reflexionar sobre la situación actual y cómo podríamos ayudar de manera colaborativa, fantástico, haciendo partícipes a todas las personas, y esto tiene que ver con una transformación, ¿no? con los espacios culturales como lugares en los que se reflexiona y se brinda la capacidad de transformar al final la identidad cultural, ¿no? Suministrar herramientas de formación para integrar ODS en los diferentes proyectos. Nosotros, esto es lo que os vamos a presentar también, ¿no? Vamos a presentar varias publicaciones que creemos que pueden serviros para esto. Por supuesto, contratando servicios, los recursos son fundamentales. Guías con medidas concretas. Os invitamos de nuevo a consultar en la página web que Anaís, mi compañera, la puede poner en el chat, culturasostenible.org. Ahí tenéis todas las publicaciones, y hay una que es que se llama Hacia una cultura sostenible, que es una guía para integrar los ODS en el sector cultural, y es una guía muy finita. Si no la conocéis, es bastante práctica. Poner los ODS como elemento principal en la planificación de los proyectos, efectivamente. Replanteando el trabajo, y esto es fundamental porque los ODS nos piden, además de una transformación, un repensar en el modo en el que hacemos las cosas. No podemos continuar haciendo las cosas iguales, y eso tiene que ver con la innovación que decíamos antes, ¿no? Un espacio abierto, dialogante, que es lo que estábamos hablando, mayor entendimiento, que tiene que ver con las alianzas, medidas concretas como reciclaje e integración, ese compromiso, ¿no? Creer firmemente, manera honesta y responsable. Es decir, todo esto tiene que ver con el compromiso ético que también poníais en el anterior. Y proyectos instrumentalizados. Esto que tiene que ver con los recursos, ¿no? Que muchos de vosotros habéis contado, es lo que nosotros estamos intentando ofrecer en estas formaciones, ¿vale? Bueno, yo creo que voy a dejar de compartir, porque creo que con esta pequeña foto nos hemos hecho una idea de que el grupo que estamos aquí
somos personas que creemos en ese compromiso, creemos en el poder de la cultura para transformar más allá del sistema económico, sistema medioambiental, social, la identidad cultural de quiénes somos como especie, ¿no? Que al final es casi lo que tendríamos que cambiar, y cómo la cultura juega ese papel fundamental de ser un espacio de reflexión para esa transformación, ¿no? La manera de lograrlo tiene que ver con, además de esa voluntad de cambio, contar con los recursos apropiados. Nosotros todo este proceso en REDS lo hemos venido trabajando y llevamos ya varios años trabajando en la integración de la cultura en los ODS y en la Agenda 2030, pero estamos en 2023, en 2030 se acabará la Agenda 2030 y llegará otra, porque obviamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se habrán cumplido, pero sí estará el camino ya marcado. Digamos, este es el camino que tenemos que seguir en el contexto de emergencia climática y social en la que nos encontramos. No existe otra posibilidad, ¿no? Este es el único camino que podemos seguir, y una vez que ya hemos hablado de cómo integrarlo y ya vosotros, entidades culturales, artistas, gestores culturales, estáis trabajando en esa integración de los ODS, el siguiente paso es ver cómo se visibiliza el impacto que tiene la cultura en el logro de los ODS, porque esto será determinante primero para medir y dar voz a la cultura dentro de la Agenda 2030, y también para conseguir que en la Agenda post-2030 exista un objetivo específico de cultura. En este proceso de visibilizar, que es lo que os voy a contar, ahora, os voy a mostrar el caso de el proceso de un taller multiactor que realizamos en REDS el año pasado, con actores culturales de muchos lugares de España. Fue un taller online y que repetiremos este año presencial, entre otros lugares también en Canarias, en Tenerife. Pero dejadme un poco que os cuente en qué consiste esto que os estoy contando, ¿no? Voy a ponerlo a pantalla completa. Bueno, nosotros este año, y entre el año pasado y este año, estamos trabajando en este hilo conductor, en lo que os contaba, ¿no? En cómo hacer visible el impacto que el sector cultural está teniendo en la implementación del desarrollo sostenible, porque ya se está trabajando en los ODS de la cultura, pero no se está visibilizando lo suficiente. Hay un primer antecedente importante que nos sitúa y nos sitúa en este tema, que fue un taller multiactor que hicimos a petición de la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 cuando se estaba elaborando la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España. Ellos hicieron un proceso participativo y pidieron a REDS, que fuese la encargada de organizar un taller específico para agentes culturales, y reunimos a 100 agentes culturales de toda España y les pusimos algunas preguntas para en esas respuestas y esas conclusiones se integraran esas aportaciones en la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno. El taller fue en marzo, me parece que en mayo ya se publicó la estrategia con estas recomendaciones del sector cultural incluidas. Y algunas de las conclusiones, yo he puesto este texto de largo porque os lo vamos a dejar el material para que podáis consultar tranquilamente en la plataforma multiactor. Pero las conclusiones tuvieron muy importantes puntos en común, aunque eran salas diferentes con temáticas diferentes, tuvieron conclusiones que tenían que ver con la importancia de la transformación sostenible del propio sector, pero también la necesidad de herramientas y metodologías que apoyasen esa transformación, ¿no? O sea, había que transformar el sector cultural hacia la sostenibilidad, pero se necesitan recursos para que eso suceda. Este documento que veis aquí lo podéis consultar, os he dejado el enlace aquí, pero lo podéis consultar en la página web de REDS. De todas maneras, cuando tengáis esta presentación, si pincháis en la imagen ya os lleva al documento y lo podéis descargar. Después de ese antecedente y con lo que os he contado antes, nosotros hicimos el año pasado esta publicación a raíz de precisamente detectar que había muchos ODS
en los que la cultura no se veía reflejada ni se veía interpelada. Hay esta idea de que la cultura es transversal a todo, pero cuando algo es transversal corre el peligro de desaparecer, ¿no? Entonces se hizo por parte de María Cristina Heredia y Alfonso Martinel, hicieron este ejercicio titánico casi, ¿no?, de ver cuáles de esas 169 metas se podían alinear directamente con acciones dentro de la cultura. Entonces, cuando entréis en esta publicación, que igual cuando pincháis aquí la podéis ver, cuando entréis en esta publicación veréis cómo va ODS por ODS con posibles acciones y posibles resultados dentro de la cultura para cada ODS. Esto permitía evidenciar esa doble dimensión de la cultura como sistema que aporta y posibilita el desarrollo sostenible. Tanto aporta como facilita, ¿no?, la consecución de los ODS. Con estos dos grandes antecedentes, nosotros en 2022 pusimos en marcha unos talleres multiactor cuyo objetivo general era contribuir a visibilizar precisamente ese impacto. ¿Cómo vamos a hacer para que el sector cultural pueda mostrar lo que está haciendo en los objetivos de desarrollo sostenible? Claro, ¿cómo se muestra lo que se hace en los ODS y en la Agenda 2030? A través de la gobernanza que ha puesto en marcha Naciones Unidas y que ha puesto en marcha los países y las regiones. Y esta gobernanza consiste en que los países, regiones y ciudades cada 2 años pueden presentar en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, que precisamente en julio, sus resultados, es decir, cómo van en el logro de los ODS. A estos informes, a estas presentaciones en Naciones Unidas se les llaman informes nacionales voluntarios o informes locales voluntarios. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hemos revisado y cuando CGLU, que son Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, ¿no?, esta entidad que aúna a todos los gobiernos locales del mundo, han hecho un diagnóstico de lo que se presenta en esos informes a Naciones Unidas, ¿qué han descubierto? Pues que la cultura está prácticamente ausente, que se habla de agricultura, que se habla de ganadería, que se habla de turismo, que se habla de todos los impactos que está teniendo cada uno de esos sectores en el logro de los ODS, pero no aparece la cultura o aparece de una manera muy tangencial. Entonces, esta es una primera medida importante para visibilizar lo que los agentes culturales están haciendo en los ODS. ¿Cuál es el otro gran escaparate? Pues los informes de progreso que se realizan cada año por país o por región. Por ejemplo, España presenta todos los años el informe de progreso de cómo va España en el desarrollo sostenible y las regiones también. Yo creo que Canarias, si no lo ha presentado ahora, está a punto de presentarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la cultura esté en esos informes? Y la manera en la que estén esos informes es contar con el sector cultural, porque claro, hay que decirle al sector cultural qué información se necesita para que aparezca en esos informes, ¿vale? Entonces, este es un poco el marco en el que nosotros teníamos este taller multiactor, estos talleres multiactor. Había 2 talleres, uno en junio y otro en septiembre, con el objetivo general para los 2 y unos objetivos específicos que tenéis aquí. El perfil de las personas participantes, pues pretendíamos que como en ese primer taller de agentes culturales para aportar a la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España, fuera también muy variado. Lo que pasa es que aquí ya no solamente era el sector cultural, aquí invitamos también a la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública local y regional son los que al final elaboran esos informes. Ellos recopilan toda la información que les llega de los diferentes sectores y elaboran ese informe. Entonces, es fundamental contar con la administración pública, me refiero a una administración pública, no la parte cultural, sino todos los técnicos de ayuntamientos, de cabildos, de comunidades autónomas que elaboran esos informes para sus gobiernos, ¿no? Y porque ellos nos iban a decir que veían que el sector cultural tenía que darles a ellos para que apareciesen en esos informes, ¿no? Entonces nosotros buscamos profesionales de las administraciones públicas, técnicos de ayuntamientos, autonómicos, locales, y luego también gestores culturales, tanto de entidades públicas como de entidades privadas. También universidades, porque la universidad está investigando en cómo medir
y visibilizar el impacto de los ODS en diferentes sectores. Y hay algunas universidades ya también enfocadas en la dimensión cultural. Y además se buscó pues, una diversidad territorial, buscando un mayor énfasis sobre todo en el medio rural y en las islas, que era donde habíamos detectado más retos, más obstáculos, ¿vale? En el primer encuentro, bueno, estos son los objetivos que luego podéis ver, pero lo interesante del primer encuentro fue, dividimos a la audiencia en dos salas, una a los profesionales de la administración pública y otra con los agentes culturales que ejercían su actividad en el sector privado. Y el debate fue en torno a dos preguntas: ¿cómo pueden ayudar las administraciones públicas a evidenciar la presencia de la cultura en estos lugares que os contaba? Desde el sector público, ¿qué herramientas se pueden facilitar a los agentes culturales? Y luego, ¿qué retos y barreras existen? ¿Vale? Y los resultados fueron, pues, en el sector público, en esa primera sala del sector público, estos, que luego podéis leer tranquilamente, y en el sector privado las ideas que surgieron fueron estas. Veis que hay una que se repite constantemente, que es elaboración de herramientas, los recursos, el contar con los recursos, pero aquí salió una idea muy interesante, que fue la última que veis aquí, que dice liderazgo por parte de la administración en el relato de la Agenda 2030 en relación con la cultura, para difundir, incitar y acercar al sector a los temas de desarrollo sostenible. Es decir, quedó claro que el sector cultural puede hacer un esfuerzo, puede estar trabajando con los ODS, pero necesita del liderazgo de la administración para acompañarlo en ese proceso de integración y visibilización de la Agenda 2030 en el sector cultural. Con esto, en el segundo encuentro, lo que se buscó es diseñar una hoja de ruta entre todos para fomentar la presencia de agentes culturales en los foros e informes de ODS, es decir, paso por paso qué había que hacer. Y además se presentaron dos buenas prácticas. Una, la de la integración de la dimensión cultural en la Agenda 2030 Canaria, que presentó David Padrón, el director de Innovación y Sostenibilidad, y el Plan C de Cultura por el Clima del Instituto Catalán de Empresas Culturales, ¿vale? Estos se presentaron como dos buenas prácticas de gobiernos que han liderado la integración de esta dimensión cultural. Y esta fue la hoja de ruta que surgió de ese consenso. En estos talleres salió esta hoja de ruta con 5 pasos, en los que en un primer paso había que tener claro un mapeo de actores y proyectos. En un segundo paso había que tener metodologías compartidas de reporte, es decir, consensuar cómo se va a reportar, tanto por parte de la administración pública como por parte del sector cultural. Luego, una mayor colaboración entre entidades culturales y expertos en Agenda 2030. Y luego la mejora en el diálogo público-privado, para fomentando esos canales de escucha y diálogo, y la generación de recursos, que claro, la generación de recursos siempre sale, ¿no? Entonces, con estos 5 pasos, nosotros hemos empezado a implementar algunos, claro, los que creemos que a nosotros nos pueden interpelar, porque hay otros que dependerán enteramente del sector cultural y habrá otros que dependerán enteramente de los agentes culturales o serán alianzas, ¿no? Entonces, en este aspecto, nosotros nos vamos a centrar este año en trabajar metodologías compartidas de reporte. A través de encuentros de grupos de trabajo multisector, vamos a facilitar esos espacios para que se consensúen qué métodos de reporte se van a usar en cada lugar, porque a lo mejor en Madrid los métodos de reporte que se acuerdan entre el sector cultural y administración pública son distintos a los que se acuerdan en Canarias o en Extremadura, o etcétera, etcétera, ¿vale? Esto era un poco lo que yo os quería contar. Hubo unas conclusiones generales que también tenéis aquí, pero de todas estas conclusiones generales, que además este documento se entregó al Ministerio de Derechos Sociales, se ha difundido, o sea, para que bueno, lo tengan tanto la administración pública como el sector cultural, ¿no? Aquí sí que me gustaría resaltar, para terminar, 2 ideas. Una, que las ciudades, los gobiernos autonómicos y el gobierno nacional tienen la responsabilidad de visibilizar el trabajo que el sector cultural realiza, que hasta ahora no se está haciendo o no se está haciendo
de una manera sistematizada, ¿no? y digamos con la participación activa del sector cultural, pero también que el sector cultural debe de realizar evaluaciones consensuadas sobre las aportaciones y resultados que ha obtenido. Es decir, el sector cultural tiene que comenzar a medir y a evaluar en cierto modo el trabajo que está haciendo en los ODS, porque es una manera de visibilizarlo, y una vez que tenga medido y evaluado ese trabajo, entonces lo podrá entregar, entre comillas, en el formato que se haya consensuado a la administración pública para que aparezca en estos informes, ¿no? Como anécdota, solamente contaros que de todas las ciudades que presentaron en el último año, según CGLU, un informe local voluntario a Naciones Unidas, solamente Barcelona, de España, hablaba o visibilizaba el sector cultural. El resto pues, estaba absolutamente ausente, ¿no? Bueno, con esto voy a terminar aquí y voy a dar paso, si os parece, si tenéis alguna pregunta, porque ha sido como demasiada información. Antes de dar paso a Rafa, que os va a contar ya el caso más específico de Canarias. Podéis o bien usar el micrófono o bien escribir en el chat si tenéis alguna duda o pregunta. No sé si es bueno o malo que no haya preguntas. ¿Pero os ha parecido, os parece coherente, os parece viable, os parece comprensible? ¿Suena un poco a chino? Contadme un poco por el chat. Viable y necesario, fenomenal. Porque este proceso también lo vamos a poner en marcha aquí en Canarias. No sé si algunos de vosotros ya estáis en este punto de poder empezar a evaluar, a medir, o estáis en un punto anterior, en un paso anterior de todavía pensando en cómo integrarlo. La fecha aproximada en la que vendremos, creo que la última semana de septiembre, pero todo eso os lo contamos, os lo mandamos con antelación. Todavía no está cerrado. Intentando integrarlo en actuales y futuros proyectos. Vale. En ese paso de integración también se puede empezar a pensar ya en cómo vamos a hacer ese balance, ¿no? En cómo vamos, porque el desarrollo de las actividades también se puede empezar desde el diseño a pensar en cómo se va a presentar el impacto de esas acciones. Si no tenéis ningún comentario ni ninguna pregunta, es importantísimo trabajar en ello y además una responsabilidad. Creo que se hacen ya integración en este sentido que igual no sabemos, efectivamente. Y una cosa muy importante que dice Lorena en el chat. Además, cuando visibilizamos, nos convertimos en ejemplos para otros. Y esto en términos de desarrollo sostenible es fundamental porque al final las buenas prácticas son de las que aprendemos a hacer el trabajo adaptándolo a nuestro contexto. Intentando evaluar. ¿Qué herramientas proponen para evaluar? Bueno, pues justamente de eso vamos a hablar ahora, Irene. O sea que espero que te sea de utilidad. José León dice, a los que estamos impulsando proyectos y estamos comprometidos, ¿quién y cómo nos puede ayudar? Fenomenal. Pues mira, yo creo que una manera importante de empezar a entrar y a estar respaldados es a través de la plataforma multiactor que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias. A mí esta iniciativa me parece muy importante porque os ponéis en contacto con otros agentes que también están trabajando. Después me consta que el ICDC está haciendo una labor importante a través de la aceleradora cultural en formar a agentes culturales en este tema. Y por último, José, Aranaís va a poner los enlaces de la guía hacia una cultura sostenible de integración de los ODS y la guía de los objetivos de la que acabo de mostrar, y luego cuando hable Alfons de la última os pondremos la última, ¿vale?
para ir dosificando un poco la información. Pues yo creo que nada más por mi parte. Ahora vamos a poner el enlace de la plataforma multiactor, de la guía y de la otra publicación. Irene, la aceleradora cultural, está haciendo unos talleres, o acaba de terminar unos talleres muy interesantes sobre esto. Están en su web, ¿vale? Pues sin más, voy a dejar, la acaba de poner Silvia, efectivamente. Voy a dejar a Rafael, que Rafael es Rafa, del Instituto Canario de Estadística, con el que hemos tenido el placer de trabajar y aprender muchísimo, que hable de ese proceso de establecimiento de las metas y los indicadores para medir la dimensión cultural en la Agenda Canaria, que nosotros que trabajamos con muchos gobiernos y tenemos una red de redes que trabajan a nivel global, es un caso único y pionero el de haber establecido metas e indicadores para medir la cultura en los ODS. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Lucía. Sobre todo, gracias por invitarnos a participar e intentaremos explicar en qué ha consistido nuestra colaboración. Voy a compartir la presentación. El anfitrión deshabilitó la función de compartir las pantallas. Te voy ahora mismo a habilitar, disculpa. Listo. Uy, y ahora no me aparece el icono. ¿Puedes? Compartir pantalla. Creo que sí. ¿La están viendo la presentación? Sí, se ve perfectamente. Bueno, desde el Instituto Canario de Estadística, el ISTAC, hemos colaborado en la definición de las metas y indicadores culturales de la Agenda Canaria 2030 y intentaremos ver lo que ha sido explicarles lo que es la planificación estadística, cómo el ISTAC se ha alineado con los ODS, las alianzas del ISTAC, en qué ha consistido un poco la colaboración con la Dirección General y la definición de las metas canarias y lo que ha podido aportar el ISTAC. El ISTAC, para planificarse, tiene los planes estadísticos de Canarias, que son quinquenales, y cada año tiene un programa estadístico anual que se organiza en operaciones estadísticas y en directrices que a su vez están organizadas en actividades. Ya a día de hoy dispone de 2 operaciones estadísticas, que es la de indicadores de desarrollo sostenible de Canarias, donde ya se vuelcan los resultados de los indicadores que se han consensuado con el resto de comunidades autónomas. Y hay otra operación estadística donde se pretende volcar los indicadores de desarrollo sostenible de la estrategia canaria. Entre las directrices, pues directrices que afectan a esto está la línea 5, donde se promueven los datos abiertos relevantes y el sello de identidad. Se identifican las necesidades de cooperación, se pretende que todo lo que se publique desde el ISTAC sean datos interoperables, que se pueden consultar por APIs y demás, y se crea la marca estadística pública canaria. Es decir, no es solo el ISTAC. La estadística pública canaria está formada por más actores que colaboran con el ISTAC, o que el ISTAC colabora con ellos. En el plan estratégico del ISTAC para el periodo 2021-2023, se identificó que el ISTAC impacta directamente sobre los objetivos 16 y 17, con el fin de tener instituciones más eficaces, no solo el ISTAC. O sea, nosotros pretendemos obtener información y brindar información para que todas las decisiones se tomen sobre datos y aumentar la eficacia y rendir cuentas, y fortalecer las alianzas con los cooperadores. En la meta 17-18 se habla precisamente que para los estados insulares se aumenten significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables, de gran calidad, desglosados siempre por niveles de ingreso, por sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorios, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes. Es decir, cada vez que publiquemos datos, necesitamos que esos datos, y eso es una máxima de los ODS, estén desarrollados por distintos grupos. Tenemos que elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y aumentar la capacidad estadística. Concretamente, eso es lo que hemos intentado hacer en esta colaboración para las metas canarias. Alianza. A día de hoy, ya el ISTAC está colaborando
en el CITE es el Comité Interterritorial de Estadística formado por el INE y una representación de diversas oficinas de estadística de las comunidades autónomas. El trabajo consiste en que el INE propone una serie de indicadores para los ODS, por los que medir si las metas se alcanzan o no a nivel nacional, y las comunidades autónomas en esa colaboración lo que pretenden es ver si ese mismo indicador se puede medir por comunidad autónoma, y si no se pudiera medir por comunidad autónoma, intentar que el INE ofrezca otro indicador similar, pero que se pueda medir no solo para España, sino para las comunidades autónomas. Además de ese grupo de trabajo, también colaboramos con la red OSECAS, que son donde están todas las comunidades autónomas, no solo las que representan a las comunidades autónomas en el CITE. ¿Por qué? Porque ocurre que a veces el indicador que el INE toma para España no se puede calcular para las comunidades autónomas. Entonces, a partir del grupo de trabajo SECA se definen indicadores proxies o distintas metodologías con las que calcular esos indicadores para cada comunidad autónoma. Con la Dirección General de Investigación y Coordinación de Desarrollo Sostenible hemos colaborado en la revisión de los indicadores de la Agenda Canaria y concretamente en de las metas culturales. También hemos trabajado con el Cabildo Insular de Tenerife para definir proxies insulares, y es un trabajo de colaboración también en el sentido de nosotros aportamos lo que sabemos que ya existe y el Cabildo nos dice qué información disponen los cabildos, porque cada cabildo tiene información diferente. Fruto de la colaboración con las comunidades autónomas, el ISTAC ya publica en su página web los indicadores de desarrollo sostenible de Canarias. A medida que se van consolidando estos indicadores, se van incorporando a la página web. Y cuando les pase la presentación, todo esto tiene hipervínculos, lo pueden consultar. Concretamente, hablando de la colaboración con la Dirección General de Investigación y Coordinación de Desarrollo Sostenible y con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Redes, ha sido un trabajo, desde mi punto de vista, muy interesante por la colaboración, por lo que hemos aprendido del resto de componentes y porque es un equipo multidisciplinar. El proceso ha consistido en revisar los indicadores, ver si los indicadores están relacionados con la meta. No siempre algunos indicadores que se han sido propuestos miden lo que la meta pretende alcanzar. Revisar las fuentes de datos que ya están consolidados, o sea, cuando se define un indicador, lo interesante es que pueda medir algo, aunque también hay indicadores cualitativos, no siempre tienen que ser cuantitativos, pero nos interesa una fuente que ya tenga un histórico para poder saber de dónde venimos y una garantía de que va a tener un futuro, para poder garantizar que mediremos cómo vamos evolucionando. ¿Qué dificultades hemos encontrado para cuantificar? Pues que todavía hay muchos indicadores que se quedan como deseables, que son necesarios para medir las metas culturales, pero que no se dispone de información. Hay falta de información, faltan registros administrativos. Por ejemplo, hay indicadores que pretenden cuantificar pues cuánto público ha podido ir a ciertas actividades culturales, pero eso no se registra, o hay muchas entidades involucradas en esto, ayuntamientos, cabildos, desde la Administración Pública, Gobierno de Canarias y muchas entidades privadas, pero muchas veces no hay cuantificación de esos datos. Cuando la hay un problema de la calidad de la información existente, o sea, no está medido con la calidad necesaria para poder hacer un seguimiento. Y cuando tienen calidad, pues a lo mejor nos falta un detalle geográfico, social, etcétera. O sea, podemos tener un dato para Canarias, porque hay estadísticas a nivel nacional del Ministerio, pero no tenemos datos por islas, no tenemos datos pues, que distingan entre rural y urbano, no solo entre islas. Es difícil. Y muchas veces lo que no tenemos tampoco es un histórico. Tenemos información reciente porque se han creado estadísticas nuevas, pero no tenemos una evolución histórica. Partimos de una situación en la que el trabajo desarrollado por la Dirección General y por redes, pues planificó 8 ámbitos, detectó 8 ámbitos de incidencia, definió 6 prioridades de actuación y a partir de ahí 22 metas y 128 indicadores. Que en esa fase es cuando el ISTAC se incorpora para revisar los indicadores. ¿Qué puede aportar el ISTAC? El ISTAC puede aportar su experiencia en medir el qué, el quién, el cuándo o el dónde. Pues el qué, pues por poner un ejemplo muy sencillo, pues si estamos midiendo la población o el porcentaje de población, si estamos midiendo la variación, si estamos midiendo el valor absoluto.
El quién es concretamente dentro de la población, pues si estamos midiendo la población por sexo, por edad, por nacionalidad. El cuándo, pues la evolución histórica, si son datos mensuales, si son anuales, etcétera. Y el dónde, cuál es la referencia geográfica del dato, si son datos insulares, de toda la comunidad autónoma, municipales, etcétera. Hemos identificado entre los indicadores que hemos trabajado, pues los indicadores seguros, como decía Alfonso Martinel, los que podemos medir porque ya tenemos datos. Los indicadores probables son aquellos que sabemos medir y sabemos lo que queremos, pero no tenemos datos suficientes o no tenemos fuentes de datos. Y los deseables son, pues, necesidades que hemos detectado durante el trabajo, pero que sabemos que no hay información e incluso no sabemos cómo definir ese indicador. Pero sabemos que tenemos que empezar a trabajar en ello. Sobre los seguros que ha aportado el ISTAC, pues su conocimiento de fuentes de datos que aparentemente a lo mejor no estaban relacionadas con la cultura, pero sí tenían información sobre la cultura. ¿Por qué? Porque el ISTA tiene operaciones propias como es la de gasto turístico o conocimiento de otras fuentes que trabajamos como son las estadísticas judiciales del Consejo General del Poder Judicial o las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior. También tenemos conocimiento de otras información con sus históricos como son las estadísticas de presupuesto, que ahora mismo las de la comunidad autónoma sí tiene un nivel de detalle donde podemos sacar resultados para cultura. Sería interesante poder desglosar las que tenemos por entidades locales. Como ejemplo de lo que les comentaba pues conocemos que hay datos de cultura en operaciones estadísticas propias, es la de gasto turístico. O sea, nosotros preguntamos ya en la encuesta de gasto turístico que se desarrolla en los aeropuertos y se le pregunta una muestra de los turistas que llegan a Canarias, cuáles son los aspectos por los que ha decidido Canarias como destino de su viaje. Y entre las opciones de respuestas está el patrimonio histórico o la oferta cultural. También se pregunta por el gasto hecho en Canarias y se pregunta por el gasto hecho en Canarias por actividades, espectáculos culturales o museos o similares. Otra pregunta interesante, ¿qué actividades has realizado? A lo mejor no fue el motivo principal, pero una vez que estás en Canarias y estás disfrutando de tus vacaciones, puedes haber visitado museos, bodegas, degustar gastronomía. Y hemos visto que eso puede estar relacionado pues, por la Meta Cultural Canaria 11, potenciar nuevas modalidades de turismo relacionadas con el ámbito de la cultura y el patrimonio, como el turismo cultural sostenible, aprovechando las interconexiones y sinergias entre ambos sectores. Básicamente, entre los indicadores había número de viajes de residentes de la comunidad que se hacen con motivos culturales y creemos que a partir de esta encuesta se puede obtener información. Igual que se puede obtener información para el indicador 2, gasto en viajes realizados con motivos culturales. La encuesta que tiene el Ministerio de Interior sobre criminalidad, hay un capítulo dedicado exclusivamente a la propiedad intelectual. Entonces, ya tenemos una fuente de datos con una garantía de que hay un histórico y una está en el Plan Estadístico Nacional, porque es una operación del Ministerio. Eso ya da una garantía de que a futuro sigue publicándose datos y tendríamos que a veces revisar los indicadores que se han definido, que es un trabajo que se ha hecho en el grupo, porque igual la definición concreta del indicador no coincide con la definición de la fuente, pero es que la fuente sí está, y a lo mejor lo que hay que modificar es el indicador. Como indicadores probables que sabemos que los queremos medir, pero que todavía no tenemos datos, el ISTAR lo que puede aportar en este apartado es su infraestructura. Es decir, hay operaciones estadísticas que ya están en el plan, que ya se están haciendo, como en la encuesta de ingreso y condiciones de vida de los hogares canarias o ECOSOC, en las que se podría incorporar preguntas relacionadas con la cultura, con las metas culturales. Tendríamos que definir qué es lo que se necesita, qué es lo prioritario para poder modificar los cuestionarios, pero ya la infraestructura, que es la operación estadística, existe. Al igual que también podemos empezar a trabajar otras fuentes de datos que están publicándose en el portal de datos abiertos de Canarias, como es el registro de asociaciones. Como ejemplo, pues en la encuesta de ingresos y condiciones de vida ya se hacen preguntas como valore usted de 0 a 10 los equipamientos de su barrio.
y están centros de ocio o culturales. Pues a lo mejor lo que hay que plantearse es si hay que separar esas opciones para tener algo más concreto con respecto a la cultura. Pero digamos que la infraestructura, que es que ya hay un presupuesto, ya hay una operación estadística que es la encuesta, ya hay un trabajo de campo desarrollándose, sería modificar un cuestionario. Otra pregunta que sería interesante es, pues a continuación se muestran varios tipos de asociaciones y indique si usted participa. Pues no solo está el registro de asociaciones, el registro de asociaciones te va a decir cuántas asociaciones hay, pero esta encuesta te va a decir cuántas personas pertenecen a una asociación, participan en una asociación. La otra encuesta de la que queremos hablar, pues la encuesta de hábitos y condiciones y confianza socioeconómica, COSOC. Trimestralmente, el ISTAT sale a campo para hacer la encuesta de confianza, de índice de confianza de ciudadana. Y se ha aprovechado esa infraestructura para añadir un módulo cada semestre sobre un tema concreto. O sea, yo ya tengo que visitar los hogares para hacer unas preguntas sobre el índice de confianza. Aprovecho y les pregunto sobre otras cosas. Hasta ahora, pues, se han hecho módulos de vivienda vacacional, porque se han acordado con la Consejería de Turismo, de hábitos de consumo en los hogares canarios. En su momento también se hizo sobre el COVID-19, percepción social y económica. Y recientemente se ha hecho un módulo de evaluación y uso de los servicios prestados con el Servicio Canario de Empleo. La idea de estos módulos es que cada semestre se dedica a un tema y pudieran repetirse pasado cierto tiempo. Pues podríamos ofrecer esa infraestructura y incorporar algún módulo relacionado con la cultura y tener datos a nivel insular. También están la fuente de datos del portal de datos abiertos de Canarias. Aquí se han publicado registros como de asociaciones de Canarias. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que a lo mejor el nivel de detalle no es el suficiente para lo que se necesitan las metas culturales. ¿Por qué? Porque está bien, se publica, ya se ha dado el primer paso, que es abrir los datos que sean públicos, pero igual nos hace falta que a la hora de definir la sección o las actividades, tener un detalle más fino que nos permita explotar mejor la información. O sea, no mezclar actividades sociales y culturales o definir mejor qué tipo de asociaciones son para poder clasificarlas y extraer información. También nos hemos dado cuenta de que hay asociaciones en este registro que están inactivas. Entonces deberíamos intentar tener las variables necesarias para poder filtrar las que se dedican a cultura o a distintos ámbitos dentro de la cultura y a su vez no tenerlas inactivas. Están relacionados estos datos pues, con metas culturales como garantizar derechos culturales de carácter fundamental y hay indicadores para esta meta que son pues, número de asociaciones, número de personas que están asociadas, etc. Indicadores deseables, pues el trabajo este nos ha servido pues, para conocer nuevas fuentes de información, como es la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, y a partir de ellas deberíamos hacer un trabajo y definir nuevas operaciones estadísticas que estén en el plan, que eso nos garantizaría una cobertura legal para mantenerla, y la incorporación de distintos registros administrativos a la infraestructura de datos del ISTAC. Por ejemplo, en la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias se hablan distintos artículos pues, del Sistema de Información de Patrimonio Cultural, del Registro de Bienes de Interés Cultural de Canarias, de los catálogos insulares y municipales de patrimonio. Entonces, esa información podríamos intentar normalizarla y ofrecerla para que pudiera explotarse mejor para ciertos indicadores. Y este era el resumen, muy resumido. Creo que Muchas voy bien de gracias, tiempo, Rafael. ¿no, Lucía? Sí. Además, ahora, si quieres dejar de compartir pantalla, ya te ponemos Sí. dejamos tiempo también para las preguntas. A mí me parece que a mucha gente le puede sonar, siendo sector cultural, nos suena un poco chino esto de indicadores y tal, pero me parece que unir estos dos mundos, entre comillas, es muy importante, porque lo que tú has contado, a mí me gustaría preguntarle a las personas que están en esta formación
todo lo que tú has contado de la manera de mejorar ese sistema, esos datos, la manera de mejorar la explotación de esos datos, de tener datos más fiables, más medibles, más precisos, ¿cómo piensa desde el sector cultural que se puede contribuir a esta mejora de los datos en cuanto a cultura? O sea, ¿cómo vosotros, muchos de vosotros trabajáis en el ICDC, otros sois personas, pues, gestores culturales o artistas autónomos, ¿cómo pensáis que se puede colaborar o contribuir desde el sector cultural a mejorar toda esta información de la cultura? Lo podéis poner o por el chat o lo podéis abrir el micrófono, como queráis. ¿Quién se anima? Yo empezaría, si puedo, Lucía, Sí. por plantear la recogida de datos, o sea, darle importancia. Yo sé que a veces suena más burocracia y a más, pero a veces, tú lo sabes porque lo hemos vivido en las reuniones, se plantean indicadores como cuántas personas han asistido. Pues si nadie graba cuántas personas asisten o cuál es el aforo inicial y si se completó o no, pues yo no puedo sacar ese dato. Si no se graba, que sé que en el Instituto Canario de Desarrollo Cultural se ha hecho una labor con respecto a eso, pero claro, solo están los que están en el gobierno de Canarias. ¿Cuántos proyectos se han presentado? ¿Cuántos proyectos no se han presentado? Pues se pueden presentar 100 o obtener financiación 50. ¿Por qué? ¿Cuál es el perfil de los que se presenta? ¿Cuál es el perfil de los que no? Pero para eso hay que grabar esa información para poder analizarla o normalizar cómo se va a guardar esa información. No sé si me explico. Sí, totalmente, que tenemos que ser más minuciosos en la recogida de datos, porque al final ese primer paso es que si yo organizo un espectáculo, tengo una compañía de danza o de artes escénicas, recoja bien esa información de cuántas personas han asistido, cuántos beneficiarios he tenido en mi actividad anual, ¿no? Por ejemplo. Si están ya desagregados por islas y por género, si trabajo en varias islas o por lo que sea, por edad, por tal, pues segmentado así mucho mejor. Porque hay algo importante que surgía en las reuniones y que también comentábamos, es que estos indicadores y estas metas no aplican solamente para las entidades del gobierno, es decir, esto no es solamente para las entidades públicas, esto no es solamente para el ICDC. Hay que recordar que las metas y los indicadores de la dimensión cultural de la Agenda Canaria 2030 pretenden medir precisamente la cultura, o sea, esos 8 ámbitos de incidencia, en general, no la cultura que se hace desde la administración pública, la cultura en toda su amplia diversidad sectorial y geográfica, ¿no? Y ahí los agentes privados tienen un papel fundamental. Raquel dice, los propios teatros tienen ese dato por la venta de entradas en taquilla. Sí, hay organismos que sí lo tienen, pero nosotros estuvimos hablando y preguntando, por ejemplo, en algunos ayuntamientos y hay municipios que hacen una oferta cultural, yo creo que bastante importante, pero después no se guarda información de pues cuáles era el aforo, cuáles son, si se llenó, es a lo que me refiero. Me consta porque he estado preguntando a algunos conocidos. Está claro que un teatro no funciona igual, sobre todo si hay que vender entradas y hay que controlar las entradas vendidas y se avanzó bastante con el COVID por el control de aforo, pero hay muchos actos a nivel de otras administraciones y creo que también promotores privados que no se lleva ese control. Hay órganos que sí, un auditorio, tengo claro que el auditorio pues, como el de Tenerife o el Alfredo Kraus tendrán un control de todos los actos que se hacen, pero no toda la actividad cultural se desarrolla en ese tipo de centros. Casi la pregunta, las entidades privadas, ¿cómo y dónde las podríamos presentar? Ahí está la cuestión. Yo me refiero, si no recuerdo mal, a ver si Lucía me ayuda, había un indicador
que era, por ejemplo, para el tema del acceso a la cultura y garantizar que todo el mundo tuviera acceso a la cultura, se pretendía saber qué porcentaje, cuántas personas asistían, pero también cuántas asistían por tipo de ayudas. O sea, hay entradas pues, para personas jóvenes, hay entradas para personas en paro, etcétera, etcétera. Y no había información sobre eso, era imposible localizar, porque no hay un registro sistematizado de eso que diga, pues mira, yo de aquí lo convierto en un indicador, está en una operación estadística, se publica en la página del ISTA y todo el mundo tiene a disposición ese dato. Y llegar a tenerlo pues a nivel, no solo de Canarias sesgado porque es lo que nos da un organismo porque consiguen financiación de la comunidad autónoma. No, no, a nivel insular hay actos que no consiguen y participan en ese tipo de financiación, o es a través de cabildos o es a través de ayuntamientos, pero ¿cómo podemos medir si se ha garantizado el acceso si no tenemos información ninguna de cuántas entradas se venden de ese tipo? Totalmente. Y a la pregunta de Casilda, ¿cómo responderías de las entidades privadas, cómo y dónde se podrían presentar esos datos? A través de los ayuntamientos. O sea, esto es lo que estábamos hablando antes, de cómo se reporta esta información. Es que yo creo que para eso lo primero que hay que pensar es cómo crear un sistema de información de eso. Creo que había un proyecto, una ley, creo que era en borrador en el Parlamento de Canarias, no sé si llegó a salir, y hablaba de un sistema de información. Es que lo primero que hay que pensar es un sistema de información y hacer como un protocolo de qué es lo que se va a recoger, cómo se va a recoger, normalizarlo, o sea, no sea un brindis al sol, y sistematizarlo. Entonces eso sería muy, muy interesante para medir pues, ciertos impactos. En el impasse del lugar maravilloso que describe Rafa, ¿no? De ese sistema ya que integre toda la información, y el lugar en el que nos encontramos ahora en términos de ODS, precisamente la pregunta de Casilda es a lo que se intenta buscar una respuesta con el proceso de ese taller multiactor que os he contado. O sea, cómo las entidades privadas pueden volcar esa información para que las personas que tienen que procesar esa información, estoy hablando en términos de ODS ahora mismo, pueden tener acceso a ella. No lo sé, a lo mejor se consensúa, me lo invento, una plantilla en línea súper sencilla al principio en la que todo el mundo pueda volcar 5 o 6 datos de impacto en ODS que está trabajando, no lo sé. Pero el caso es que ese lugar y la manera ha de ser consensuado entre las personas como Rafa que procesan esa información y el sector cultural. O sea, tiene que ser consensuado por las dos partes para que pueda ser accesible para las dos partes. Orlando dice que desde los espacios culturales podemos saber el impacto que tiene un espectáculo cultural en la sociedad, sabiendo qué espectro de la sociedad acude a estos espacios. Se puede saber también qué tipo de público está interesado en ciertos eventos, cuáles no, y así, o sea, tener como esa radiografía, es decir, que esa información sí se tiene, pero claro, la cosa es cómo se visibiliza y cómo se traslada a estos indicadores. Y luego Daniel dice, gracias Rafael, es un trabajo fundamental, siempre falta la parte de mapeo y estadística para entender el alcance de nuestro trabajo. Y es verdad que tradicionalmente no lo hemos hecho. También la intencionalidad del consumo cultural y cómo llega el impacto de nuestro trabajo al conjunto de la sociedad. Bueno, no sé si quieres añadir algo, Rafa, o dejamos aquí. Yo, por mi parte, pues lo que he comentado, yo creo que queda mucho trabajo por hacer porque se ha trabajado bastante, todavía nos queda mucho que aprender, que con ustedes hemos aprendido mucho de la demanda de información que hay, pero hay que trasladar esto a operaciones estadísticas y a sistematizar ciertos datos. Y pensar bien, a lo mejor hay líneas que no son del todo viables, o sea, por ejemplo, yo puedo saber cuánto público asiste si por un lado almaceno la información de todos los espectáculos que hay, o apoyarme en una encuesta como la de condiciones de vida, que todo el mundo cree que es solo para tener datos de pobreza y demás, pero no, se hacen preguntas como, por ejemplo, si usted recicla o no recicla y por qué no recicla. Y tienes una muestra garantizada para toda Canarias. Pues se puede preguntar si usted acude o no acude.
A lo mejor son preguntas más sencillas, no puedes como ampliar demasiado el cuestionario porque eso ya es bastante amplio de por sí, pero podrías tener una información básica, ya que por otro lado no la tienes. Y empezar Claro, por ahí. porque lo que nos dimos cuenta también es que hay una parte de la cultura que es muy difícil medir porque es es intangible, entonces necesitaríamos una recogida de datos, como dice Rafa, más cualitativa, ¿no? Quizá ese cuestionario ampliarlo. Hay un último comentario de Irene que, claro, habla de la saturación de justificar, de la saturación de las empresas, de las entidades privadas culturales en justificar en documentos, en la burocracia, ¿no? Y entonces ella piensa que es totalmente necesario recoger estos datos, pero cómo hacerlo sin que para ella suponga un trabajo extra, ¿no? de justificación. Pues mira, quizás una manera sería incluir en esas justificaciones esta sección de contribución del impacto de la cultura en los ODS. Yo creo que el ICBC ya está trabajando en ese sentido. Ya ha hecho un filtro por proyectos que se alinean a los ODS, ya está sacando bueno, y Marta Monzón sabe más que yo de esto, ¿no? Pero ya se está sacando ayudas con capítulos específicos centrados en alinearse a los ODS, y cuando se justifique ese proyecto, quizás esa sería una manera también de contribuir a esa visibilización. Con respecto a eso, Lucía, yo creo que a veces es mejor poco y bueno que mucho y malo. O sea, si se pretende recoger todo y entonces lo que hacemos es que pues, todos los usuarios bloquearlos, que ya de por sí tienen mucha burocracia, entonces no vamos a conseguir nada. Pero pensar en ciertos indicadores que sean comunes a la mayor cantidad de sectores, porque la cultura en sí también es muy diverso y no tiene nada, hay muchos temas muy diferentes, no sé cómo explicarlo. Pero no podemos pensar en tener indicadores para la danza, para el teatro, para el cine, muy específicos, pero tener al menos unos pocos muy básicos, comunes a todos y muy fáciles de rellenar, eso sí. Totalmente. Y eso es el trabajo que hay que hacer. Que sean muy fáciles de identificar y muy fáciles de volcar esa información, tanto por entidades privadas como por públicas, como grandes museos, como un artista autónomo, porque al final si queremos medir la cultura esto es ese ecosistema, grande, pequeño, privado, público, ¿no? Todo. Bueno, habéis visto la complejidad del reto, pero bueno, en Canarias ya se ha abordado de la mano del ISTAC, de la mano de la Dirección de Innovación y Sostenibilidad, y a mí me parece que es un camino que marca y es un ejemplo para otros muchos lugares, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rafael, que lo hemos tenido aquí secuestrado. Muchas gracias a ustedes por una contar con encerrona nosotros. aquí. No, Yo creo que encantado de participar. lo has contado súper bien y nosotros también hemos aprendido mucho con vosotros, muchísimo. Pues nada, hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Pues ahora ya pasamos con Alfons Martinel, que es nuestro último ponente. Alfons es un experto en cultura y desarrollo sostenible y además es el director científico de RED y ha participado en la parte de todo este trabajo que ha contado Rafa de indicadores y de metas, y fue Alfons quien definió esos 8 ámbitos de incidencia con el que arrancaba el proyecto de las metas culturales canarias. Cuando quieras, Alfons. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Voy a empezar con algunas ideas que ha presentado también Rafael, ¿no? La primera es que no se puede medir todo en la cultura. Esta palabra todo de cultura es muy amplia y siempre hemos de seleccionar, ¿no? Y el sistema de estadísticas siempre será limitado. Y la otra cuestión es que nosotros desde nuestra gestión intentemos hacer más posible la visibilidad de la cultura. Yo parto de dos cosas y intentaré ser rápido porque también es un tema complicado, ¿eh? En primer lugar hemos estado denunciando que no hay un ODS de la cultura, tema aparcado. Segundo, la Agenda 2030 no se puede conseguir sin la cultura. Tercero,
la cultura aporta a la Agenda 2030 y aporta más. Y cuarto, los actores, los agentes culturales, los protagonistas de la cultura están contribuyendo mucho más a la Agenda 2030 de lo que se ve, es decir, de lo que se percibe y de lo que sale en los informes, en los papeles, en los lugares. Parece como si nada hubiera pasado y la verdad es que en los últimos años ha habido una evolución enorme del sector cultural y de todos los sistemas, subsistemas culturales de adaptarse al tema de la sostenibilidad y a la Agenda 2030. La presentación que les voy a compartir yo trata de cómo hacemos visible estos en los informes de progreso, en los informes de progreso que ya ha hablado antes Lucía. En esta idea que tenemos nosotros de que hemos de contribuir y llevar el impacto de la cultura en los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí no voy a repetir cosas que ya se han presentado. Por esta hoja de ruta compromete a todos. Nosotros, desde el más pequeño gestor cultural que puede decir yo hago algo para la Agenda 2030, a las grandes organizaciones o los grandes gobiernos. Todos estamos implicados en una gestión cultural sostenible, en el aporte de la cultura al desarrollo sostenible. Y esta implicación creo que debemos de reclamar. Nuestro trabajo que ahora se le compartirán es este último documento, esta última guía que hicimos, que era cómo conseguimos que sea visible la cultura en los informes de progreso de los ODS, porque hemos visto que muchos países presentan informes, muchas ciudades presentan informes y no citan la cultura como si la cultura no estuviera presente. Para esto tenemos que hacer un cierto recorrido rápido con muchos conceptos, disculpen, pero tienen la publicación para luego contrastarlo, etc. Es decir, la primera reflexión es que nosotros mantenemos una postura de que la dimensión cultural es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. La dimensión económica, la social, la medioambiental y la dimensión cultural, ¿no? Esta dimensión cultural del desarrollo sostenible es muy compleja y es muy amplia. Y entonces hay dificultad, como no hay indicadores para todo, ni estadísticas para todo, porque la vida cultural es mucho más amplia, es muy difícil reflejar estadísticas de prácticas culturales, cuando yo muchas prácticas culturales las hago dentro de mi hogar. Por tanto, ¿cómo pueden saber cuántos libros leo o cuántas películas veo? Todas esas cosas son complicadas. Entonces, esta dimensión cultural, ¿cómo se concreta esta dimensión cultural? Entonces, en este trabajo hemos visto diferentes ámbitos donde se concreta. Luego, estos ámbitos se ha de aplicar, cada uno de ustedes lo han de aplicar a su realidad. Soy un micropueblo, un microproyecto, soy una gran organización, soy un gobierno regional, soy un gobierno nacional. Ya. La primera cuestión es que la dimensión cultural se concreta en las formas de gobernanza cultural. En las formas de gobernanza cultural. Cómo gobernamos la cultura, cómo gestionamos la cultura, las políticas culturales, todo esto forma parte, aquí es donde se puede observar si la cultura tiene contribuciones, aportes y insumos al desarrollo sostenible. En segundo lugar, la dimensión económica de la cultura. La cultura, el sistema cultural es un subsistema económico importante que aporta cosas y que podemos dar datos de qué aporta. Sabemos el PEO, sabemos el Producto Interior Bruto. Lo otro es la participación y el acceso a prácticas artísticas de la ciudadanía. Ese es otro ámbito donde la cultura incide en el desarrollo sostenible. También en cómo cómo respeta la diversidad cultural interna de nuestros sistemas culturales. Nuestros sistemas culturales no son homogéneos, no son monoculturales, sino forman parte de un conjunto de diversidad cultural que tiene que ver. Otro ámbito de intervención es entender la cultura como un capital social. Todo esto que decía ahora
Lucía, de intangibles. La cultura genera ciudadanía, genera convivencia, genera sentido de pertenencia. Todos esos elementos que inciden en creación de sociedad civil, en creación de capital social. También es verdad que la dimensión cultural del desarrollo la observamos en cómo la cultura es un gran generador de capacidades para el desarrollo sostenible. Es decir, de competencias a nivel de competencias individuales o colectivas, grupales, comunitarias, pero también colectivas, para asumir el desarrollo sostenible. El tema de la dinámica territorial, que ustedes viven de forma tan importante por ser un archipiélago con islas de diferentes dimensiones, pero también las dinámicas territoriales, centro-periferia, aislamiento, zona rural urbana, despoblamiento, concentración de población, todas esas dinámicas territoriales es donde se incide en el desarrollo. En la dimensión medioambiental, porque la cultura y el medio ambiente tienen una relación intensa, y luego cómo la cultura también tiene efectos multiplicadores en otros sectores. Por ejemplo, ustedes aquí en Canarias, pues el turismo, ¿no? La cultura es un efecto multiplicador del turismo y, como decía Rafael, el gasto de cultura de los turistas también incide en el sistema cultural. Y para finalizar, hemos de analizar todo esto en los subsectores. La cultura no es un solo sector, sino tiene subsectores. Artes escénicas, patrimonio, edición. Cada uno tiene una lógica diferente. Si vamos a analizar rápidamente estos elementos, fíjense bien, aquí nosotros creemos que en estos 10 ámbitos es donde se concreta la acción de la cultura en el desarrollo sostenible. Si ustedes se colocan delante de esta lista desde su proyecto, yo digo, mi proyecto, ¿dónde incide? Incide económicamente, incide en la creación de capital social, incide en equilibrio territorial, incide en respetar y promocionar la diversidad cultural, incide en la participación y el acceso a la cultura. ¿En qué ámbito de esto se incide? Entonces, cuando vemos en cada ámbito, luego ustedes pueden observar cuáles son sus aportes al desarrollo sostenible en cada uno de esos ámbitos, y luego todos estos datos o estas percepciones, ustedes las pueden contemplar en la última parte, que hablaremos cómo se hace visible esto, ¿no? Pero déjenme repasar rápidamente, aunque ustedes tienen la publicación que pueden profundizar, pero para que tengan una visión de conjunto. Cuando hablamos de gobernanza cultural, estamos hablando de legislación normativa. Ustedes tienen una ley del sistema cultural reciente, la protección de los derechos culturales en el territorio, de cómo se atiende a grupos especiales de atención, personas discapacitadas, personas migrantes, grupos infancia, gente mayor, etcétera, grupos sociales, cómo la planeación cultural en mi territorio tiene en cuenta el desarrollo sostenible. Si hay una administración cultural abierta, accesible, como decía alguien en el chat, ¿no? Accesible, no burocrática, no tan burocrática, sino ágil, que permita a los agentes, el tema de la brecha digital y de los servicios culturales, la innovación e investigación. Todo esto sería un capítulo de la gobernanza. Quizá ustedes desde su proyecto dicen, a mí no sé en qué incido yo, ¿dónde estoy actuando yo? Donde lo que yo estoy haciendo tiene impacto en gobernanza cultural. Dirán, bueno, leyes no es mi competencia, las leyes las hace el Parlamento, ¿no? Pero ¿cómo yo traslado la ley a mi territorio, a mi campo de acción? ¿Qué grupos sociales tengo yo de especial población vulnerable, población migrante, tengo más atención? ¿Dónde estoy trabajando para reducir las brechas digitales y la pobreza, etcétera? Una serie de cosas nos permitiría ver qué aportamos nosotros a nivel de gobernanza. Puede ser poco, pero puede ser. Pero es importante ordenarlo. Es decir, yo incido en la gobernanza. Yo, mi proyecto, mi acción, incido en la gobernanza cultural que tiene repercusión en el desarrollo sostenible. Esa es la reflexión que el actor tiene que hacer, ¿no? ¿Qué hago yo desde mi posición? Si entramos en el segundo, la dimensión económica, que es quizá la más estudiada, enseguida entraremos en qué aporta la cultura al Producto Interior Bruto,
Esto es un dato nacional, luego trasladado a la región de Canarias, pero también pueden ustedes pensar que ustedes con su acción inciden creando empleo cultural, inciden en Producto Interior Bruto, generan un gasto en cultura privado o público, ¿no? En cultura, ¿no? Fomentan consumo cultural o gasto privado de cultura, ¿no? Que yo soy una empresa que pago impuestos y por tanto entro dentro de un círculo de producción cultural. ¿Qué papel tiene el tercer sector, el mecenazgo en todo esto? ¿Qué gastan las personas que vienen a las islas de turistas en cultura? ¿Qué sistemas de gestión sostenible de nuestras empresas? Todo eso nos daría la dimensión económica. Y yo diría, desde mi proyecto, yo incido en esta dimensión cultural. Yo tengo algunas cosas que decir en esta dimensión cultural, ¿no? Y sobre todo el tema del retorno social del sistema cultural, es decir, gasto en cultura, pero también un retorno social, este concepto que últimamente se usa tanto, ¿no? Seguimos. Otro elemento es el clásico, la participación y el acceso a las prácticas culturales. El acceso y la participación a las actividades culturales, como nosotros incidimos en esto, en el papel de las infraestructuras culturales, los equipamientos, los servicios culturales, la oferta cultural que hay, la oferta que se tiene, el fomento a la creación artística, la conservación de la memoria colectiva. Aquí estaría este paquete importante porque la oferta cultural, porque nuestras políticas culturales tienen un alto componente de oferta cultural, la oferta cultural incide en la participación, en el acceso. También esta oferta cultural tiene una dimensión económica anterior, pero incide y sobre todo fomento la creación, la creatividad, el estatuto de artista, el papel de las infraestructuras, de los espacios de la cultura, todo esto inciden en este elemento. Otro ámbito de acción cultural en clave de desarrollo cultural es aceptación de la diversidad cultural. Es qué nivel de protección de la diversidad de las expresiones culturales, de acuerdo con la Convención de 2005, ¿no? La realidad multicultural de nuestras poblaciones. Yo decía que ya nuestras sociedades, quizá en algunas zonas rurales o pequeñas, son más monoculturales, pero nuestras ciudades son cada vez más pluriculturales. Y nuestras sociedades en general, como dice la última declaración de UNESCO, son sociedades multiculturales y multiétnicas, donde la vida cultural de estas ciudades convive gente procedente de diferentes culturas con diferentes edades. Por lo tanto, estamos viendo una realidad de que nuestra vida cultural tiene un elemento de diversidad por el tema de migraciones internas y externas, migraciones económicas, pero también migraciones culturales, y el concepto de defensa de nuestras diversidades lingüísticas cuando se da en ese sentido. Otro elemento fundamental es el capital social, es decir, cómo la cultura, la participación en la vida cultural genera un nivel de tejido social, de estructura social, de organización de la sociedad, que es un componente fundamental para el desarrollo sostenible, ¿no? Y sobre todo porque este capital social es el que permite una cierta convivencia y una incidencia en la cohesión social, en el autoestima cultural, en el orgullo de pertenecer a un territorio o a una realidad cultural, y todo esto tiene una cierta incidencia, y sobre todo esa incidencia como la cultura incide en este bienestar social, que uno vive su vecinazgo, vive su relación con el otro de una forma positiva y interactiva. Otro elemento es el de la educación para el desarrollo sostenible. Esta idea de la cultura en la educación reglada, la cultura en la formación para la práctica cultural, esta formación que hacen los centros cívicos, los centros culturales, enseñar prácticas culturales en el ámbito de las artes, en el ámbito de la expresión cultural,
en el ámbito del conocimiento de la memoria colectiva, esta formación para la práctica cultural de ciudadanía tan importante y la formación más especializada, más artística y la formación de los profesionales de la cultura. Esta idea de que la cultura es un generador de capacidades en este concepto de desarrollo humano de Amartya Sen, que el desarrollo es la generación de capacidades para que los ciudadanos puedan decidir sus propios asuntos, ¿no? Entonces esto creo que es importante. Y siguiendo en esta idea, la dinámica territorial, distribución territorial, cómo se distribuye el territorio, las concentraciones urbanas, ciudades pequeñas y medianas, lo rural y lo urbano, esta idea del territorio tan importante que cada territorio configura una forma de aprovechar los recursos y que tenemos que tener en cuenta. Ustedes en el archipiélago tienen realmente eso adquiere una importancia enorme porque cada territorio tiene sus prácticas culturales debido a su proceso de poblamiento, a su proceso cultural, etc. Y esto creo que es un elemento a tener en cuenta. Y estas dinámicas territoriales pueden ser positivas o negativas. Puede ser una dinámica territorial que retenga población en la zona rural o una dinámica cultural que expulse y que el talento cultural, por no tener posibilidades, se vaya. El éxodo de creadores, artistas y culturales es un elemento fundamental, o la retención de este capital cultural que tienen los territorios. Y aquí es un tema muy importante. Lo otro es la dimensión medioambiental, esas interacciones, pero sí también este concepto de cada vez más consciente de que el patrimonio integral contempla también el patrimonio natural. Esta idea también de unir paisajes naturales y paisajes culturales, todo ese tema creo que es bastante importante. El concepto de desertización del territorio, pero también desertización cultural, catástrofe natural y catástrofe cultural. Aquí hay un campo también importante de reflexiones de que aportamos cosas, porque cuando hay un desastre natural no se destruye solamente el medio ambiente, sino a veces se destruye patrimonio, se destruye memoria colectiva, se destruye recuerdos de cada persona y sobre todo esta idea de unir los paisajes, ¿no? La idea de paisaje natural y paisaje cultural que tienen incidencia común. Para ir terminando estos 10 elementos, hay una idea elemental. La cultura tiene un efecto multiplicador con otro sector, ¿no? Incide en las políticas sociales, puede ayudar a reducir las vulnerabilidades, las desventajas, las desigualdades, ¿no? Incide en la salud del bienestar, como hemos observado durante todas las reacciones a la pandemia, etcétera, recuperan espacio público, son un elemento fundamental para el urbanismo, para el espacio público, para la una serie de cosas de efecto. Y para terminar, cada una de estas cosas la tenemos que situar en los subsectores de la cultura, porque claro, no es lo mismo trabajar, hacer una gestión cultural sostenible en el patrimonio que en las artes escénicas, que en los festivales, que en el cine. Y cada subsector ha ido generando guías y materiales para ver cómo yo puedo valorar y puedo presentar esto en clave de sostenibilidad. Y esto ustedes en la publicación encontrarán cada uno de esos elementos. Son elementos para analizar y para usted interpretar, para hacer visible que la cultura está contribuyendo a los ODS. No es necesario que los tengan todos, solamente saber, porque yo incido más en lo económico, más en lo medioambiental, más en lo de capital social, cada uno que sepa, pero sí que es importante que estos elementos que nosotros digamos, no son indicadores de evaluación, son elementos para la interpretación y el análisis de lo que estamos haciendo, tengan en cuenta esto, que yo pueda observar la realidad para presentarla. Pero cuando yo tengo esta información, que muchas veces la tengo y la percibo, si yo no la formalizo, no la presento de alguna manera,
esta información se pierde, es decir, es un conocimiento práctico que yo he observado en mi proyecto, se pierde. ¿Cómo yo puedo reflejarlo esto? ¿Dónde yo puedo situar esto? ¿Qué herramientas tengo para situar lo que yo estoy haciendo que tiene un impacto o un resultado en desarrollo sostenible? Y aquí voy a citar unas cuantas, pero no voy a entrar en detalle. Podríamos, si tuviéramos más tiempo, podríamos presentar experiencias que las hay en ese sentido. En primer lugar, hemos de revisar o adaptar nuestro proyecto, el que estamos trabajando, y adaptarlo en relación a los principios de desarrollo sostenible que en algunas de estas guías y materiales se encontrarán. Cómo yo readapto el proyecto, ¿no? Y creo que muchos proyectos de bibliotecas, de museos, de festivales, de producciones cinematográficas, hemos visto cantidad de experiencias interesantísimas de cómo la gente se ha adaptado a los principios de sostenibilidad, su gestión y su forma de hacer. Es decir, de un museo que no había pensado nunca que el consumo eléctrico y el consumo de aire acondicionado tiene que ver con la huella de carbono, entonces a museos o bibliotecas que tienen hoy en día estrategias concretas o estrategias de no residuos en los festivales para reducir las montañas de residuos que en algunos eventos culturales se producían. Revisar el proyecto. La segunda es hacer informes de diagnóstico, identificación sería. Identificar qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando, cómo actuamos nosotros, cuáles son nuestros resultados, identificamos resultados. Oye, yo estoy trabajando en un proyecto que somos una empresa pequeña, que estamos trabajando en desarrollo rural y identificamos que tenemos esas incidencias que podemos trabajar, etc. Todas esas cosas creo que son importantes. La tercera herramienta es hacer estudios, investigaciones aplicadas. ¿Cómo podemos hacer funcionar un museo desde principios sostenibles? Y entonces aquí se hacen estudios ya más trabajados que van unidos a veces algunos de ellos en la producción de guías. La cosa es que cada proyecto, cada institución haga su plan de sostenibilidad. Haga su plan de sostenibilidad y diga, pues yo mi plan de sostenibilidad quiere decir estas prácticas, estos principios que afectarán a la forma que yo tengo que contratar con empresas, que las empresas contrataré de esta forma, etcétera, etcétera. Y luego también está en la programación con enfoque de ODS. Hay experiencias interesantísimas, ¿no? Ver un programa de oferta cultural de un municipio que dice actividades, ¿no? Pues festival tal, y abajo te dice, este festival respeta el ODS 5, el ODS 4, el ODS 3. Este festival incide en este ODS. Quiere decir que la forma de programar, ya, la programación se dice, lo analizan desde la perspectiva de los ODS. La semana pasada estábamos en un curso con Lucía y presentamos una experiencia extraordinaria de cómo alguien había cogido y digo, en una institución había hecho un plan, es decir, todo lo que estamos haciendo y le había colocado cada uno en lo que incidía. Incidimos en la igualdad de género, incidimos en la lucha contra la pobreza, incidimos en la educación. Y entonces cada uno hacer programaciones en clave, en clave de ODS. Esto permite, tanto de programaciones temporales como permite presentar un programa de un festival diciendo aquí pues cada cosa y cómo se respetarán estos temas, porque incluye incluye en la programación ciertos elementos de sostenibilidad y ciertos elementos de cumplimiento de los ODS. De tal manera que ya en este momento los responsables de la gestión ya están contribuyendo a los ODS. Ya están. Es decir, los ODS se convirtieron en un reto para su proyecto. Y nosotros conservaremos esto, reduciremos los residuos, intentaremos compensar, haremos un sistema de acceso de personas que no tengan recursos a este. Entonces, hay todo un sistema
de programar en clave de los ODS. Otro tema parecido son lo que se llaman presupuestos sostenibles. Estos algunas administraciones, no sé si lo han visto, algunos ayuntamientos, diputaciones lo han hecho. Cada partida de su presupuesto, ¿en qué ODS incide? ¿En qué ODS incide? ¿No? El capítulo 1, personal, incide en el ODS 8, incide en cada uno. Esto ha permitido hacer interpretaciones de un presupuesto en clave de los ODS y también incide reflexionar en cosas que digo, hombre, no gastamos nada en esto y gastamos mucho en lo otro, y entonces permite una programación presupuestaria diferente. Otro elemento son encuestas a públicos, a participantes, a productores, qué les parece, o a actores de un teatro, qué les ha parecido esto, cómo lo ven, cómo se podría mejorar esto para reducir el plástico o para trabajar con sistemas a los técnicos de luz, cómo podemos reducir los consumos, qué tipos de material necesitaríamos. Encuestas para trabajar y para introducir nosotros cambios en nuestras organizaciones que permitan hacer otras cosas. Otras son los mapping, las infografías de información, ¿no? Algunas organizaciones pues ponen en museos, ponen este museo practica este principio sostenible, este museo ha reducido la temperatura de la refrigeración, que es un tema hoy aquí que hace tanto calor, porque cree que reducir esta temperatura incide en la huella de carbono. Mapping diciendo aquí se respeta la diversidad. Este museo tiene una estrategia definida para las personas con discapacidad, con discapacidad auditiva, visual o motora. Es decir, esta idea de cuadros, de formas, que son elementos de sensibilización, pero también de posición del proyecto. El proyecto se posiciona porque el proyecto cree que tiene que también que sensibilizar y demostrar que está actuando en este tema. Y para ir terminando, creo que es muy importante las guías especializadas y adaptadas a subsectores. Ya encontrarán muchas. Hay guías adaptadas al mundo del espectáculo, hay guías adaptadas a nivel internacional y a nivel nacional, adaptadas a los festivales, guías adaptadas a las bibliotecas, guías adaptadas a los restos arqueológicos, a los museos. Se están adaptando, lo que decía antes, los subsectores están adaptando guías para adaptarse a cada realidad, porque claro, la cultura es el todo, la cultura es muy amplio, y entonces no podemos encontrar una guía que contemple todas las posibilidades, pero sí que hay aquí un camino para realizar. Y también, para terminar, ustedes tienen que colocar estos insumos que su proyecto están haciendo en las memorias anuales o las memorias de proyecto o en las evaluaciones. Es decir, la mejor manera de dejar constancia de que ustedes están interviniendo en los ODS es que sus memorias dicen, nuestras memorias hemos hecho esto y todo esto en clave de ODS de esta forma. Creo que desde la acción micro a la macro, esto creo que es importante. Y en las evaluaciones, evaluar también la sostenibilidad, evaluar las mejoras en sostenibilidad. Sí que hay los datos generales de las estadísticas y los datos generales de la región que decía antes Rafael, pero también hemos de decir nosotros, y sobre todo, dejar constancia que yo, mi proyecto, estoy trabajando en el compromiso de la Agenda 2030. Dejar constancia, dejar rastro de esto y que esto pueda sumar. Si todos los proyectos de una región, ponemos aquí una fantasía, aportaran un folio cómo ellos contribuyen a la Agenda 2030, Canarias tendría un insumo de datos que podría reflejar lo que está haciendo. Porque en la acción, en la base de la acción cultural
y del sistema de funcionamiento de los bienes y servicios culturales, hay más prácticas culturales cercanas a los ODS de las que se reflejan en los informes, decía al principio, y lo constato. Para esto tenemos que cambiar nosotros, tener una actitud más proactiva, de hacer más visible, de levantar la mano y decir, aquí estamos nosotros trabajando desde lo micro en la Agenda 2030, porque el insumo de todo esto es lo que genera el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no se genera solamente por las estrategias superiores, sino por las dinámicas ascendentes de participación y de contribución. Y en cultura esto es imprescindible. Por tanto, yo les animo a que analicen su acción, vean todo lo que están haciendo, pónganlo en valor y sobre todo comuníquelo. Es decir, hágalo visible, porque todo el mundo necesita que cuando lleguemos en la Agenda 2030, pues cuantos más resultados de cultura existan, mucho mejor, y haremos visible nuestro anhelo que después de la Agenda 2030, en el post-2030, tengamos la posibilidad de que se incluya un ODS 18, el deseado ODS de cultura. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alfons. Yo creo que ha sido, como siempre, un balance perfecto entre la teoría y la práctica, ¿no? Con todos esos ejemplos al final y esa batería de propuestas. No sé si quedan un poco menos de 15 minutos que habíamos dejado, por si alguien tenía preguntas, cuestiones. Os hemos dejado los enlaces de los que ha ido hablando Alfons también en el chat, tenéis todos los enlaces. Y Marta Monzón acaba de poner un enlace de un cómic de los ODS que ha publicado el Gobierno de Canarias, hablando de cultura y ODS, ¿no? Un ejemplo concreto, y os lo ha puesto ahí para vuestra descarga. Pues no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. De nuevo, si alguien quiere participar con el micrófono abierto. Bueno, pues si no hay... sí, Marta está poniendo, el Gobierno de Canarias ha ideado una forma gráfica de divulgar de una manera más cercana el cómic. Vale, muchas gracias, Marta. Era simplemente porque mandé en primer lugar el enlace y luego el texto, pero porque no, se adelantó uno a otro, simplemente. Muy bien, pues aquí te ponen muchas gracias, muy útil. Esperemos que sí, que estas publicaciones os sean útiles. Como decía Marta, continuaremos con algunas de las formaciones, os iremos contando. Toda esta formación y los materiales, como os hemos contado, los vamos a dejar en la plataforma multiactor. Os invitamos a entrar, a conectaros, a hablar entre vosotros, porque está pensada para eso. Y por nuestra parte nada más, desearos un feliz verano y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.